Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro en confianza para compartir con todos ustedes historias de vida. Tal como lo hemos informado en las diferentes promociones, hoy nuestro programa estará dedicado a Guanaqueros, al origen principalmente de ese famoso restaurante llamado El Pequeño, porque detrás de ese restaurante hay una enorme historia de vida fundamental para uno de los balnearios más prestigiosos y de mayor nombre de la comuna de Coquimbo. Hoy nos acompaña Camila Muñoz, hija de uno de los fundadores de este restaurante familiar, don Clodomiro Muñoz. ¿Cómo está, Camila? Gusto de saludarla, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí. Y es un honor para nosotros comenzar esta nueva temporada con una mujer emprendedora y que realmente han logrado algo tan importante como es un emprendimiento que hoy día está absolutamente consolidado. Bueno, más que emprendedora, nosotros seguimos una tradición que fundaron mis papás, porque fueron ambos, mi papá, mi mamá, después mi hermano mayor que yo, pero no es el mayor de la familia, y ellos, y nosotros las 4 hermanas que quedamos, hemos seguido con esa tradición y orgullosas de porque es un trabajo familiar y yo te digo que un negocio bueno, y que nos ha dado para vivir a todo un clan, a muchas familias en Guanaquero, y sobre todo nos ha dado muchas satisfacciones. Camila, te propongo, vamos a hablar de la familia en la primera parte, pero también vamos a hablar de Guanaqueros. Vamos a recordar al querido Federico Scheffer, vamos a recordar a Willy el Suizo, que desapareció misteriosamente el año 2002. Comencemos por la historia de la familia. El papá, don Clodomiro, ¿a él le decían así o Cloro? Cloro, le decía, la mayoría de la gente lo conocía como un don... personaje de Guanaquero. Don Cloro, ¿Él sí. es originario de ahí del sector? No, precisamente mis papás, ninguno de los dos nació en Guanaquero, ¿ah? ¿Ya? Ellos llegaron de... ¿El papá de dónde venía? Mi papá venía del campo por ahí de Tongoy, pero para el otro lado de la carretera, ¿ya? Porque él venía de una familia de criaderos que criaban cabras. Gente de campo. De campo. Mi mamá también fue una mujer de campo, pero ella nació aquí en la hacienda de Corazón de María. ¿En Pan de Azúcar? En Pan de Azúcar, porque ella vivió allá con toda su familia. Mis abuelos también eran campesinos y trabajaban para los Scheffer Ibsen. Para el padre de Federico Scheffer, claro. el dueño del camping. Claro. En ese sector de Pan de Azúcar. En ese sector, claro. Ahí es decir, tus abuelos eran los inquilinos de los Scheffer. Exacto, mis abuelos. Mira, ya. El padre, ¿cómo se inició en esto? ¿Qué fue lo determinante en su vida? ¿Por qué fue comerciante? Me contabas tú que hizo servicio militar, que lo Bueno, lo yo marcó creo mucho. Que sí, decididamente. Yo a todo el mundo le digo, el servicio militar salvó a mi papá. Lo salvó de salir de esa vida tan sacrificada que es el campo. Y sobre todo tú piensas, más de 50 años, como 70 años atrás, era mucho más difícil vivir, mucho más aislado, lejos de todo. Pero se lo salvó por las oportunidades. Le abrió otro mundo. Por lo que aprendió. Claro, y le abrió otro mundo, porque ahí mi papá se fue, a los 18 años se fue a hacer el servicio militar. ¿En qué ciudad? A Calama. Calama. Claro. ¿Ya? Entonces después él ahí se quedó trabajando en Chuqui y trabajó ahí junto a su platita, y como se enfermó, ¿ya? se vino para Guanaquero, porque ya ahí su familia materna se había venido a vivir a Guanaquero, ¿ya? Porque los Scheffer le habían dado un espacio para que trabajaran ahí en la hacienda o para que comerciaran. ¿Es el mismo espacio donde hoy está el restaurante? No, estaban más arriba donde está ahora el almacén, el principal, donde por mucho tiempo estuvo la bahía, por ahí, por ese sector. Ya, entonces el papá fue al norte, hizo servicio militar, después vuelve a Guanaqueros. Y entiendo que ahí en Guanaqueros, cuando ya tus abuelos se radicaron y se vinieron a trabajar con Federico Scheffer hijo. Claro. ¿Ya? Claro, y ahí ya mi papá se conoció con mi papá.
¿Ya? Como en el 54 ellos se casaron. 54. Claro. Y ahí ya mi papá se independizó de sus tíos porque él trabajaba con unos tíos en el comercio también, Ya, pues tenían ya. un almacén y le compraban ahí a los pescadores porque habían unas chozas de pescadores, mi mamá no, nos contaba, y mi papá le compraba el pescado y como él era motorizado, lo iba a vender a Ovalle. ¿Qué motorizado? ¿Tenía un vehículo? Sí, pues mi papá tenía una Forá, por decirte, de las que Ah. él siempre hablaba con cariño de su Uno cacharra. antiguamente le decía los cacharritos. Un cacharrito era una Forá, por decirte. De esos que se hacían andar con una, con Yo una no sé si manivela. tanto, pero sí. Qué bonito. Entonces, Él salía a vender pescado a Valle, entonces. iba a Ovalle, a Ya. Coquimbo, pero siempre trabajó en el comercio. ¿Ya? Y bueno, cuando ya se casó, él puso un almacén chiquitito ahí donde está el pequeño ahora. Ah. Porque ahí los jefes, como ellos pedían permiso y se asentaban nomás, ¿Ya? ahí mi papá se asentó con mi mamá en un almacén. Pero como la demanda... Mira, hay una fotografía por ahí, le voy a pedir a nuestro director que dice el pequeño Antiguas, Antigua, originales. Y ahí, porque quiero graficar lo que tú estás contando de cómo no había nada. Nada. Nada, era solamente, mira ahí, eso es. Sí, eso es. ¿Te fijas que ¿Eso es donde está el pequeño hoy? Eso es donde está el pequeño. No te puedo creer. Sí, y eso ya el negocio de Ahí mi fue papá el había primer crecido. almacén del papá. No, no el primero, pero es del primero que hay registro. Ah, Hay registro, porque había uno más chiquitito ya ahí, al lado, hay un negocio, ¿te fijas? Que es como un kiosquito que ponía la tía Yola, que era hermana de mi papá. ¿Ya? Y era en verano, porque esa foto nos la regaló un cliente nuestro. ¿ya? Y que él ya falleció, el que está ahí, pero ahí en esa terraza tú hubieras pasado mucha Aquí gente. estamos hablando de la década del 50, ¿no? Esa foto es del 60. Del 60. Sí, pero mis papás ya tenían negocio en el 50. Pero mira, es que quiero que la gente que nos está viendo, hay puro cerro, no existían las No, casas, pues si no había Guanaquero nada. era un Nada. potrero. Sí, nada. Pues Increíble, increíble. Sí. Bueno, ¿y cuándo viene esta inquietud de la mamá para incorporarse al negocio y cocinar? ¿Cómo nace aquello? Bueno, yo creo que fue la fuerza de la demanda nomás, porque como no había nada más en Guanaquero, ¿Ya? mira, don Federico, por ejemplo, que era un Con hombre... Federico Schaffer. Schäfer, que era un hombre deportista, alemán, y que todo iba a competir afuera, traía gente, porque seduciendo a la gente, que Guanaquero era una caleta muy rica en marisco, en pescado, para la caza submarina, ola suave, todo eso. Hay una fotografía de don Federico Schaffer como buzo. Sí, Porque destaquemos, Federico Schaffer, el fundador, llamemos, Sí. de Guanaquero, con su camping, él fue campeón mundial de caza submarina en el Sí. equipo que lideraba don Fernando Sánchez, Sí. que lo tuvimos acá también. Sí, Qué lindo. Mira, ahí está don Federico, ¿no? sí, él era Él era muy así, carismático. Yo sí. me recuerdo que tuve la posibilidad de ir en esos años al camping y era muy acogedor él, ¿no? Sí. Siempre fue así. Mira, ahí está. Don Sí. Federico Schaffer, que tus abuelos eran inquilinos de ellos en Pan de Azúcar. En Pan de Azúcar. Claro. Volvamos a la madre que empezó a cocinar. Claro, entonces como era el único lugar que había, mi mamá siempre empezó que ya, ellos, como esto era una hacienda para criar ovejas, ¿Ya? ya, por decirte, estaba el administrador del fondo, el señor Caniguante, don Rafael Caniguante llegó. Y él, como estaba trabajando ahí, necesitaba que alguien le diera comida, adivina quién, mi mamá La mamá cocinaba. cocinaba. ¿Ya? Ya, después cuando los Schäfer donaron el terreno para la escuela, para la primera escuela, porque estaban los primeros niños, los hijos de los pescadores ahí, trajeron una profesora. Y esa profesora, ¿dónde se iba a alojar? ¿Dónde iba a comer si tenía que estar ahí en Guanaquero para hacer clase? En el pequeño, porque si no había nada más, ¿entiendes? Ya. Claro, entonces, ya, yo te digo en el pequeño, pero en realidad en ese entonces no era siempre se llamó el pequeño, ¿ah? Inclusive cuando era un almacén, porque los tíos de mi papá tenían un almacén más grande arriba. Ya, perfecto. Y, bueno, Este era el almacén pequeño. Era el pequeño, de ahí era está. el pequeño, Ya, ¿me perfecto. entiendes? Ya. Pero como mi papá siempre fue un hombre muy visionario, y ya mi mamá ya en el verano como empezó a llegar más gente, atraídas por el camping que hizo don Federico, que él invitaba a gente a pescar y todo eso. La gente inclusive en un principio le llevaba el pescado, le llevaba las cosas para que mi mamá cocinara. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Pero nos faltó de las autoridades de ese tiempo. Y
y sedujeron a mi papá que sacara una patente para restaurante. Para que él vendiera comida. Y era una carta muy chica. Pero para, o sea, él con su visión de negocio ya saca el restaurante, pero ¿qué opinaba la mamá si la que cocinaba era la mamá? No, mi mamá era una mujer aperrada de esos tiempos. ¿Apechucó nomás? Apechucó, sí. Mi mamá... Sí, cáchate, ella venía de campo, ella tuvo una mamá campesina que le enseñó a cocinar, pero mi mamá hacía, qué sé yo, mantequilla, hacía pastel de choclo, hacía empanada, pero ella no freía pescado, no, dice, yo no sabía hacer chupe de loco, y la gente iba y le llevaba unos loquitos, le decía, ay, señora María, hágame un chupe de loco, no, si yo no sé, no, pero hágalo así, así, así. ¿Le fueron enseñando? Dice, los mismos clientes me enseñaron a cocinar. Señora María, usted fría el pescado así, sí, échele aquí, con leñita. Si mi papá tenía el restaurante y no tenía ni cocina. Si dice que cocinaban a leña en ese entonces. ¿Pura leña? Cuando empezaron, pues sí, decía, ¿me entiendes? Fue muy duro los inicios de mi papá. Mi papá que era un hombre visionario y que siempre andaba buscando alternativas por ahí. Ya sin Guanaquero ya la gente se compraba cocina gas, alguien tenía que venderle el gas. Él, ¿me entendí? Como no había luz en ese entonces y la gente llevaba sus lamparitas esas que funcionaban con una camiseta, no sé si tú las conociste alguna vez. ¿Esas que eran como a carburo? Sí, y claro, pero tenía una ciencia para aprenderla. Costaba mucho poner la camisa esa. Ya. Entonces mi papá, los primeros campistas no tenían luz, entonces ¿quiénes iban? Mi papá les prendía las lámparas ahí, ¿me entiendes? Y les vendía las camisetas, pues sí, mi papá era, en ese sentido, él siempre estuvo viendo qué es lo que hacía falta en Guanaquero. Pero aparte de eso, no solo para el negocio, mi papá también fue un emprendedor social. ¿Cómo define eso tú, emprendedor social? Yo siempre lo veo así porque mi papá nunca fue futbolista, ni deportista, ni nada de eso, pero en Guanaquero era necesario fundar un club deportivo, por decirte. Entonces hay un club deportivo, El Costino, y él está ahí en la foto de los socios fundadores, ¿me entiendes? El Costino. Hasta para mí fue una sorpresa porque dije, no, si mi papá odia el fútbol, ¿qué hace ahí? No, tu papá, ¿por qué? Porque él lo veía como un adelanto para... No para él, sino para la comunidad. Para la comunidad. Sí, para la comunidad, ¿me entiendes? Entonces, y todo eso, él siempre ya hay que luchar para poner una bomba, para sacar el agua, o él siempre estuvo en eso, o hay que poner crear un grupo de voluntarios porque si ocurre una cuestión como un incendio hay que tener emergencia, claro, y él con los contactos, con los clientes que llegaban al restaurante, ya juntemos, capacitemos a jóvenes aquí y hagamos un cuartel de bomberos, por decirte. Creemos la primera junta de vecinos cuando se creó, hagamos un comité para que haya agua potable en Guanaquero, ¿me entiendes? Él, el suizo, mucha otra gente de Guanaquero, pero yo encuentro que mi papá siempre estuvo liderando eso porque él veía, porque si Guanaquero era más bonito, más atractivo, llegaba más gente y todos vivíamos mejor y a todos nos iba mejor. Ahora, él siempre tuvo la relación con el señor Federico Schaeffer, ¿no? Porque más o menos yo estaba estudiando el tema y el camping de Guanaquero figura como el más antiguo del país. Sí. Por esto mismo, porque don Federico... Estamos hablando de la década del 60, ¿no? Sí. ¿Ya? Como él fue campeón de caza submarina, y iba a competir a Europa, por sus raíces también alemanas y todo eso. Y él de allá trajo la idea. De hacer un camping. De hacer un camping. Dijo, entonces, él inventó esta cuestión de hacer un camping donde no había nada, si era... No sé, vi una foto una vez donde había como un iglú así y no había un árbol, nada, así era la orilla del mar y él poco a poco, ya que crecieron puso arbolitos y puso los palitos para las divisiones de los sitios, hizo baños, cada vez se fueron perfeccionando. Él fue muy querido por la comunidad de guanaqueros, ¿no? O sea, yo creo que todos los ¿Era muy generoso? ¿Era un tipo generoso? Sí, y don Federico muy... Aparte que yo creo que más que él como un empresario era como una persona muy carismática, de muy buen corazón, en el sentido de que, imagínate, ellos eran dueños de todo Guanaquero y ellos se dieron
por escritura pública una parte para que las autoridades fueran dando terreno a los que eran nacidos en Guanaquero, que estuviesen casados, que tenían la necesidad, porque como llegaron los primeros pescadores a Guanaquero, a ellos les cedieron su terreno. Ya la gente estaba sentada. Pero las segundas generaciones que después se empezaron a casar y que a todos ellos también les cedieron terreno que era de un sector para el cerro, por ejemplo. De un Mira, ahí se terreno. ve, eso es Guanaquero hoy día, ¿no? O sea, Sí, por es eso te digo, está impresionante, todo construido. Y todos esos terrenos él los donó. Los donaron una buena parte, o sea, donde está la iglesia, ellos la donaron. Es cierto que la hizo don Hernán Briones, la construyó, la modernizó, porque antes había una capillita nomás, donde está la posta, donde están los carabineros, todo eso fue a través de donaciones de los Schaeffer. Sí, ellos también hicieron su parte ¿Cómo social. se llamaba la esposa de don Federico? ¿Ibsen, no? No, ¿Es la no. madre? No, es la madre, era María Ibsen. Ibsen. Ella es la madre Sí. de Federico Schaeffer, hijo. Claro, Ya. es que su papá también era Federico. Sí, claro. Ah, qué bonita toda esta historia. Claro. Cuéntame, vamos a ir entremezclando ya. Sí. El restaurante fue creciendo, nacieron los hijos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 5. 5. Ya, era un hombre ¿Ya? y somos 4 mujeres. ¿El hombre cómo se llama? Juan Carlos. Él ya me Sí. contabas tú que partió. Sí, él murió Falleció. muy joven, pero mi hermano desde muy joven estuvo muy inmiscuido en los negocios de mi papá. Siempre él sí, siempre lo alentó. No, papá, aquí en Guanaquero hace falta una botillería, que ya no hay que estar vendiendo el vino o lo que se vendía antes la cerveza acá, así que aquí al ladito compremos la de Don Federico y hagamos una botillería, por decirte. Ya, perfecto. Y él lo secundaba en todo. Pues mire, papá, para el verano viene tanta gente, compremos una micro, si usted puede comprarla, y yo la manejo. Yo la manejo, y él era re chico en ese entonces, no tenía ni 18 años. Ya. Pero yo le cobro los boletos para traer gente todos los días a la playa. Y siempre lo secundó desde muy, muy niños chicos en los negocios. Fue su mano derecha. Sí, ellos fueron muy, muy amigos, claro, y él le gustaba mucho lo del restaurante. Más que a mi papá, claro. A Juan Carlos. Sí. De hecho, mi papá por mucho tiempo tuvo el restaurante, pero él en invierno no lo trabajaba. No, lo cerraba. No, lo cerraba o lo abría para el 18, para la Semana Santa, ¿me entiendes? Ya. Cuando sabía que iba más gente a Guanaquero, que antes era muy difícil llegar a Guanaquero. El camino era muy difícil. Muy difícil. Un camino malo. Sí, pues tú piensas que antes los 80 aquí era re poca la gente que tenía autos. Sí, claro. Y los autos que llegaban no tenían... Eran Fiat 600, eran claro, Mini y que la no Citroeneta. Claro, no eran autos así como que la gente podía salir larga, costaba. Claro, para tener seguridad y llegar, gente, claro. Iba poca gente, venían santiaguinos, muchos extranjeros, alemanes, que venían como atraídos porque era un lugar muy cómodo para bañarse, una playa tranquila y muy rica en esto, que la gente iba al muelle, tiraba un nylon y sacaba un pescado, pues, ¿me entiendes? Increíble. Entonces eso era muy rico, no estaba sobreexplotado como ahora. Ahora, el hermano se hace cargo ya y él Claro, toma las riendas. Claro. Mira, en esa foto se muestra el camping, donde está el camping ahora no había nada, vos. Qué increíble, no está la caleta. No está nada, no, y ese auto no. es un chifuti, eso de Sí. 60. Así era la playa de Guanaqueros hace 60 años atrás. Claro. Increíble, increíble. Y ustedes eran los morbas que iban a veranear allá y adivina dónde comían. En el pequeño. Mi mamá le hacía la comida, por eso te digo. Pero pasa eso de que la gente piensa que todo nació así. No, fue un largo proceso, son muchos años de trabajo. Y como te digo, estaba el pequeño y el pueblo creció en torno al pequeño. ¿Te fijas tú? Sí. Porque está el pequeño y no hay nada alrededor. El pueblo ha crecido en torno al pequeño, pero porque mis papás fueron de los primeros que llegaron ahí y permanecieron, hicieron patria. Y mi hermano los apoyó en eso, ¿me entiendes? Él siempre, y a él le gustaba el restaurante, él lo modernizó,
como dijéramos, lo profesionalizó más porque él fue, estudió, hizo cursos de coctelería, hizo cursos para servicio, cómo se sirve en la mesa. Y él con gente de Guanaquero, gente llegada de Guanaquero, ya niño, así se extiende, así se sirve. Le daba trabajo a la misma gente de Guanaquero. Claro, y aquí esto es lo que se vende, así hay que atender a la gente. Él capacitó, hicimos un equipo de trabajo durante el tiempo de ello que él lo capacitó, ¿me entiendes? Y yo te digo, dio resultado, ha dado resultado. No te digo que toda mi familia vivió de ese negocio. Y siempre bien. ha sido esa especialidad, esa carta en productos típicos del mar, ¿no? Sí, ¿Ya? sí. Nosotros hacemos otro tipo de comidas también, si la gente lo pide, qué sé yo. Pero ir a comerse el congrio en medallones fritos es claro, típico de usted. sí, sí. No, y las empanadas de marisco, hay muchas cosas que le atraen a la gente que son de la zona. Ahora igual se vende reineta, salmón, porque la gente igual, como ahora hay de todo en todas partes, hay que tener para la gente. Pero los pescados que la llevan son los típicos de Guanaquero, el congrio, el linguado, el blanquillo. Y la mamita también ahí fue capacitando Sí, a otras señoras mujeres, claro, para que se hiciesen sí. cargo de la cocina. Qué interesante. Nombramos al hermano y no nombramos al resto de la familia, las hermanas. Ah, no, mi hermana. Bueno, todos nosotros, mi papá siempre nos metió mucho en el negocio, a todos. ¿Ya? ¿Quiénes son las hermanas? Está la María Susana, que ella también le tocaron los tiempos difíciles porque fue la mayor, po. ¿Ya? Ella ¿Ya? se mamó todas las vacas flacas, le digo yo. O sea, con más dificultades. Sí, porque no siempre fue el negocio que la gente claro, ve hoy día, ¿no? Claro, y las comodidades que hay ahora en Guanaquero, todo eso, ¿no? Ya, Está la María Susana, ya, estaba Juan Carlos, después vengo yo, que soy la Camila. ya. Después vienen mis hermanas, que es la Jimena, la Ya. Iris Jimena y la María Verónica. Son 5 hermanos entonces. 5 hermanos y que hemos estado... Y familia. todas las hermanas se fueron involucrando en el negocio, ¿cierto? Sí, de alguna u otra manera, a pesar de que hubo siempre una dicotomía, porque una pelea entre mis padres, porque mi mamá, Ya, mi papá no quería que fuéramos todos comerciantes, que todos nos dedicáramos al negocio, ya. pero mi mamá quería que todos estudiáramos, que tuviésemos algo. Mucha lógica el Y planteamiento mucha de lógica. hoy. Sí, pero y se cumplió los dos porque al final todos estudiamos, yo soy profesora de historia, mi otra hermana es parvularia, una Mira. estudió turismo en Santiago. Todas hemos estudiado y todas de una u otra forma hemos terminado en el negocio igual, O sea, le cumplieron a los dos padres. a los dos padres. ¿Tú sí. dónde estudiaste tú? Yo estudié aquí en la Universidad de La Serena, yo ¿Y? soy profesora de historia. Ya, ¿y tu básica, tu media la hiciste dónde? Yo en Santa Marta, en Coquimbo. En el Santa Marta. Sí, po. Es decir, tú tuviste que venirte en tu juventud a vivir a Coquimbo. Sí, no, porque... ¿Eh? Nos tuvimos que venir a vivir a Coquimbo porque tú piensas eso que en el 70, cuando nosotros estudiamos, era muy difícil, pues no había. Entonces mi Pero- papá nos venía a dejar el día domingo, ¿Ya? estábamos en la escuela el lunes, hasta el viernes, y el viernes nos venía a buscar y nos llevaba para Guanaquero. ¿Y usted a dónde alojaban acá? ¿En casa de No, familia? teníamos mi papá después ya cuando ya todo el clan estaba ya en la escuela, tuvo que comprar una casa. Pues al principio mis hermanos ¿Ya? tuvieron internos, ellos sufrieron más, por eso te digo. Juan Carlos y, Y la la Susana, porque ellos eran mayores. ¿Ya? Y como eran los únicos dos que estaban estudiando en Coquimbo, pero después ya cuando mi papá ya todo el resto entró a la escuela, ya se vio en la obligación y desaparecieron los internados también. Estamos conversando con Camila Muñoz, una de las herederas de don Clodomiro Muñoz, este hombre junto a su esposa María López, que están detrás de esta historia hermosa de emprendimiento del restaurante El Pequeño de Guanaqueros y de toda esta comunidad que también hoy forma parte de la comuna de Coquimbo, anteriormente formó parte de Ovalle. Una historia maravillosa, una historia de vida de una comunidad y de una familia. En Confianza, historias de vida. Hacemos un alto muy breve, muy cortito, y ya retornamos para la segunda parte para seguir dialogando con doña Camila Muñoz.